شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que resolvemos, con el permiso de Dios, las dudas sobre la práctica del ayuno en el mes de Ramadán. Y como siempre nos acompaña para ello el Sheikh Mohamed Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh, bienvenido. Wa alaikum salam wa rahmatullah, gracias. Si te parece, hoy hablamos de Zakat al-Fitr, ¿no? ¿Cuál es la hikma, la sabiduría que encierra el Zakat al-Fitr y en qué consiste, básicamente? Bueno, el Zakat al-Fitr o la caridad del desayuno, si no tuviera que traducirlo, es una caridad específica que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció al finalizar Ramadán. Este zakat o esta caridad tiene dos objetivos en la Sharia, establecidos claramente en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. El primero es expiar faltas, errores que uno haya podido cometer durante los días de ayuno. Uno involuntariamente puede haber cometido faltas, errores, y a veces pueden haber sido no involuntarias, es decir, cosas que hayan de alguna manera menoscabado la recompensa del ayuno. Entonces, para compensar eso y presentar esta obra de la mejor manera, existe esta caridad, que se llama el Zakat al-Fitr. Otro de los objetivos que tiene en la Sharia y también establecidos en un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam es proveer a los pobres y a los necesitados una alegría en ese día de la fiesta, que es el día de la Eid, que debería ser una fiesta para todos. Y si los pobres y los necesitados no tienen aquello, al menos lo mínimo indispensable para no pasar hambre, para no pasar necesidad, entonces no van a poder festejar con el resto de los musulmanes. Por eso es que el objetivo de este Zakat al-Fitr es cubrir estas necesidades de la gente más necesitada para que también pueda tener un día de fiesta y no necesite pedir. En un hadiz auténtico narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhu, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el zakat del fitr es algo que está prescripto para el ayunante, con el objetivo de expiar las faltas que haya cometido y para que los necesitados tengan con qué alimentarse. Ibn Abbas dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que quien lo entregue antes de la oración de la Eid se considera como que ha pagado el zakat de la Eid, esta caridad de la finalización de Ramadán. Pero quien lo pague después de la oración de la Eid ha perdido esa posibilidad de enmendar y de completar su ayuno, y se le acepta la caridad como una caridad cualquiera. Es decir que... Como una sadaqa, el equivalente. Exacto, es una sadaqa, una caridad cualquiera, pero ha perdido una oportunidad grandiosa que es la de enmendar, completar su ayuno para que cuando sea presentado ante Allah sea presentado de la mejor manera. Es decir, el momento sería siempre antes de la oración, desde final de Ramadán hasta el momento de la oración, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el hukm o veredicto legal del Zakat al-Fitr? Bueno, el Zakat al-Fitr es una obligación para todo musulmán. Y cuando decimos todo musulmán, está incluido el hombre, la mujer, el adulto, el niño, todas las personas que estén dentro de ese hogar, sobre todas ellas se debe dar el monto específico de cada persona de Zakat al-Fitr. Incluso los sabios recomiendan de que si hay un feto, es decir, hay un embarazo en esa casa, también se dé el zakat por ese o sea, se lo cuente dentro de la cantidad de zakat fitr que hay que pagar dentro de esa casa. ¿Cuáles son, podríamos decir, las condiciones que debe reunir alguien para tenerlo que pagar
¿Y cuáles las condiciones que debe reunir una persona para poderlo recibir? Bueno, para pagarlo, toda aquella persona que tenga la capacidad. Y estamos hablando, evidentemente, el Zakat al-Fitr no es una cantidad alta o grande de dinero. El Zakat al-Fitr, como vamos a ver, es algo bastante poco, pero como dijimos que el objetivo es completar el ayuno o cubrir aquellas imperfecciones que tenga el ayuno y también darle a los pobres y los necesitados. Entonces, el Zakat al-Fitr lo da toda aquella persona que tenga la capacidad, es decir, tenga ese dinero para darlo, y por todos los miembros de su familia. Es decir, por ejemplo, en una casa en la que hay un esposo, una esposa, 2 o 3 hijos, quizás alguno de los padres, de mayores, adultos, los ancianos, todas las personas que vivan en esa casa se los contabiliza a todos los musulmanes y se da el zakat al-fitr. Entonces la persona tiene que tener la capacidad del dinero de darle y no le debe faltar por el hecho de dar ese zakat. Siempre que tenga para alimentarse, para alimentar a su familia, entonces debe dar este zakat al-fitr. No hay, por tanto, una cantidad mínima como ocurre con el zakat habitual, ¿no? No hay una cantidad mínima que haya que reunir de cantidad económica. Es decir, la persona que tenga para vivir un día completo, es decir, Muy poco, o sea, que no tenga temor de ser necesitado el día del zakat al-fitr, entonces debe darlo. ¿Sí? O sea, siempre que sienta que no le va a faltar nada, debe dar el zakat al-fitr. Y mucha gente confunde. Piensa que el zakat al-fitr es el zakat que es el cuarto pilar del Islam. Y piensa que dando solamente esa caridad en los últimos días de Ramadán ha cumplido con el pilar del zakat. Y aquí No, estamos la verdad hablando... es que eso es una confusión interesada, porque la cantidad es mucho menor, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos hay gente que da zakat al-fitr, pero tiene derecho a recibir del zakat de los bienes. ¿Verdad? Efectivamente. La persona que no tiene Son conceptos distintos, uno es un pilar, otro no. Exacto, son dos cosas muy distintas. O sea, quería llamar la atención sobre eso porque algunas personas piensan que es lo mismo, el zakat al-fitr y el zakat de los bienes, que es el pilar del Islam. Y piensan que cumpliendo con el zakat al-fitr es como que borran ese pilar del Islam y ni siquiera se interesan en hacer el cálculo si tienen que pagar el zakat o no tienen que pagar el zakat. Y eso es algo que el musulmán debería estar muy atento y consultar a su sheikh, el que normalmente consulta sobre sus preguntas, para saber si tiene que pagar zakat o no. ¿Y el receptor? ¿Qué condiciones debe reunir el receptor? El receptor tiene que ser aquella persona que justamente no tenga lo suficiente para pasar el día del Eid sin pedir. Es decir, aquella persona que realmente está en un estado de pobreza, de necesidad, que puede estar pasando necesidades él y su familia. Entonces esa persona es la que merece recibir el zakat al-fitr. Porque el objetivo del zakat al-fitr es que todos puedan pasar un día de fiesta. Y por eso es que hay que aclarar la diferencia entre lo que es el zakat al-fitr y el zakat de los bienes, que es el pilar del Islam. Porque con el zakat de los bienes uno va a otros objetivos, gente que tiene deudas, gente que tiene tratamientos médicos que no puede pagar, gente que no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación y de educación o de vivienda durante el periodo de un año. Es decir, el zakat de los bienes se utiliza para objetivos que son mucho más largos que lo que es el objetivo del zakat al-fitr. El zakat al-fitr, el objetivo es... Es meramente asistencial, es decir, es un día. El día de la Eid, es decir, ricos, clase media, pobres y necesitados extremos, todos tienen el derecho de pasar un día de fiesta y tener con qué alimentarse ese día, y que los pobres y los necesitados no estén en necesidad de salir a mendigar o a pedir o pasar por dignidad. Hambre, sed y un día de fiesta en el que todos deberíamos tener un día de fiesta digno. Entonces, el objetivo de este zakat es eso, que todos puedan pasar una fiesta digna y que nadie necesite pedir. Esto no quita que muchas personas también pagan el zakat de sus bienes durante Ramadán y específicamente los últimos 10 días de Ramadán,
y a veces cuando se reparten incluso los dos zakat juntos. Algunas personas se entregan el zakat los últimos días de Ramadán y ponen esta suma para el zakat al-fitr y esta otra suma para el zakat de los bienes. Entonces se puede prestar de que en algunas mezquitas cuando reparten el zakat, reparten una cantidad, como vamos a ver que el zakat al-fitr se reparte generalmente en alimentos, los alimentos más comunes del país, o cosas que son para comer específicamente, mientras que el zakat de los bienes que se le da a esa gente también porque tiene pobreza o tiene alguna necesidad especial que puede ser cubierta con el zakat de los bienes, se le entrega dinero. Y esa es una diferencia también muy marcada entre lo que es el zakat del fitr y el zakat de los bienes. El zakat de los bienes se puede entregar en dinero o se puede entregar en especias. Es decir, quien esté entregando el zakat de los bienes de ganado o plantaciones puede entregar directamente un animal o puede entregar directamente, debe entregar parte de su plantación para ser repartida entre los pobres. Mientras que el zakat al-fitr, la orientación que tenemos en la jurisprudencia islámica, en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es alimento para los pobres. Es decir, que la recomendación, la sunna más estricta, es que la gente se aferre en este rito a repartirlo tal como enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es dar directamente el alimento a los pobres. Ahora, aquí a veces se presta una dificultad, uno no siempre conoce gente necesitada. Justo eso iba a mencionar. Hoy en día, gracias a Dios, hemos llegado en algunos países, unos musulmanes, otros no, a cierta situación digamos, de bienestar social o de desarrollo, como lo queramos llamar, en la cual realmente no hay una necesidad básica de comer. Es decir, la gente de menor nivel socioeconómico no llega a pasar hambre o a no poder comer carne un día determinado, ¿no? ¿De qué forma tenemos o a quién tenemos que pagar zakat al-fitr en estos casos? Bueno, Ali, yo en esto como que creo que tengo que disentir contigo. Yo creo que en todos los países hay gente que pasa necesidades extremas, algunos más que otros. Es cierto que quizás aquí en Europa no hay tantas necesidades como puede haber en África o en Latinoamérica. Me refiero más bien a, realmente si te das cuenta, hay ciertos lugares aquí mismo en España, y no es España el país que es más desarrollado en este sentido, se me ocurren otros, Suiza, Suecia, los países escandinavos, Reino Unido, donde es que realmente si alguien no tiene, hay unos servicios sociales que le asisten, y entre ellos están los musulmanes que también se benefician. Es decir, yo te puedo no asegurar porque no tengo los mismos datos en la mano, pero sí que sucede que a veces es muy difícil encontrar a alguien que no pueda comer el día de la Eid. O sea, Sí, que tenga otras necesidades vitales, sí, pero no que no pueda comer algo de carne o no pueda beber una bebida especial, ¿no? Entonces, en este sentido, a eso es a lo que me refería específicamente. sí. De todas maneras, yo creo que el punto está más a que no quizás todos conocemos una persona y quizás los últimos días de Ramadán tampoco, no todas las personas tengan la facilidad de viajar de un barrio a otro o ir a buscar a un barrio de gente más pobre, una familia de musulmanes para entregarlo en la mano. Entonces, existe una situación y es que algunas mezquitas se prestan para recibir el zakat al-fitr, que en realidad el zakat al-fitr puede ser pagado desde el primer día de Ramadán. Uno desde el primer día de Ramadán puede ir con lo que se llama la wakal o la representación y dárselo a una mezquita donde haya una comisión que junta el zakat y se ocupa de repartirla. Entonces, a esto también uno puede darle el dinero, es decir, se establece un monto que las mezquitas reciben y después compran, por ejemplo, al por mayor los alimentos, lo cual va a redundar en mucho más beneficio también para los pobres y para los necesitados. Y es esta comisión la que se ocupa de cumplir con el deber de repartir el zakat al-fitr antes de que comience la oración de la Eid, porque como dijimos, el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció de que
la obligación es entregarlo antes de la oración del Eid. Entonces, si el musulmán busca esas comisiones o esas mezquitas que reciben el dinero y luego lo van a entregar en alimentos, el musulmán al entregarlo ha cumplido con su obligación, luego la obligación recae sobre la comisión o sobre la mezquita que tiene que repartirlo a los pobres. Es decir que, si bien lo que nos marca la sunna es que deben ser repartidos alimentos, no es una condición de que cada musulmán por sí mismo compre los alimentos y los entregue. Es decir, que si existen mezquitas y comisiones que reciben el dinero para luego comprar los alimentos y repartirlos, o hacer algún tipo de beneficencia específica para los musulmanes que entre dentro de este concepto, se considera válido. Entonces, cada país establece un monto acorde a lo que son los precios de los alimentos en su país, y establece un monto. En algunos lugares serán Sobre 5 este euros, monto te 3 quería dólares. yo preguntar exactamente. Sé que es una pregunta escabrosa, pero porque no en todos los países son iguales los precios, ni son iguales las monedas, ni las monedas valen lo mismo al cambio. Pero, Exacto. ¿cuál sería más o menos de forma orientativa esta cantidad de dinero que compondría el Zakat al-Fitr por persona? Por persona. Bueno, primero dijimos que esto se debe calcular sobre todas las personas que integran la familia, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad que se calcula en la Sharia por persona? Es un sa'. Un sa' es todo lo que pueden contener las manos. Y eso se toma como medida base lo que eran las manos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, más o menos se considera que son entre 2 y 2,5 kilos de algo como pudiera ser El alimento el, frecuente el alimento en cada frecuente, algún región. tipo de grano, el arroz, alguno de estos alimentos. Las Entonces, leguminosas aquí también tienen exacto, bastante. más, sería entre 2 y 2,5 kilos. Em, los precios de esto varían de país a país, y por eso es que las mezquitas y las comisiones en cada país se encargan de hacer un cálculo estimativo de cuánto saldría en ese país. Entonces la gente tiene la capacidad de ir y comprarlo directamente y entregarlo, o de ir y entregar este monto que sea pactado por cada país. En algunos países son 5 euros, en otros países pueden ser hasta 2 dólares, es decir, lo que salga a comprar esa cantidad estimativa de alimento en cada uno de esos países. Como vemos, también no es una suma exorbitante, es No, decir, claro. es una cantidad muy pequeña, porque el objetivo es que los pobres y los necesitados tengan con qué pasar dignamente esas fiestas. Algunas personas, haciendo un ijtihad, es decir, buscando un veredicto más aplicable a algunas épocas o algunos lugares, como tú bien dices, tienes la mayoría de la gente, incluso los que se consideran pobres dentro de una sociedad, tienen su alimentación garantizada. Entonces, ¿qué función tiene el Zakat al-Fitr? Algunos juristas consideran de que todo aquello que le dé dignidad durante el día de la festividad puede ser considerado Zakat al-Fitr, y entonces lo hacen un poco más extensivo y salen de lo que es el campo de los alimentos a una vestimenta nueva, por ejemplo, para la gente pobre, para poder estrenar una ropa en la oración de la Eid, que la oración de la Eid, como vamos a ver, una de las sunnas es llevar una ropa nueva, lo más elegante que uno tenga. Eh, Juguetes para los niños. Es decir, si no es la necesidad básica, y la necesidad básica está completa en los pobres de ese país o de esa ciudad, entonces, acorde a la conclusión de estos sabios, se puede, por ejemplo, repartir juguetes entre los niños, dulces entre los niños, es decir, aquello que les haga sentir la felicidad de la fiesta. Pero eso, como dijimos, es un ijtihad Sí, de algunos eso te iba a sabios, decir. y Ya, lo, y ya lo, pertenece al ámbito del ijtihad, ¿no? exacto, exacto. Eso uno puede encontrarlo, o sea, no es solamente de algunas personas, sino que, por ejemplo, algunas escuelas de jurisprudencia, como es el Shafi'iyya, lo considera desde hace o sea, siglos. Pero, como dijimos, la sunna más estricta, lo que está mencionado claramente en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene que ver con el alimento.
Entonces, digamos que lo más recomendado para quien quiera aferrarse a la sunna tal como es y uno está cumpliendo un rito y el rito debería ser siempre lo más cercano a la medida de la capacidad de cada uno de los textos que son en este caso el hadith. Entonces lo recomendable es que siempre uno se atenga en este tipo de zakat, que como vemos es algo muy menor económicamente hablando, a esta sunna estricta. Si se da conjuntamente que se paga el zakatul fitr y el zakat de los bienes, entonces el zakatul fitr se utiliza para alimentación y se reparte como alimento, y el zakat de los bienes sí se puede repartir en dinero, en regalos, es decir, lo que necesite cada familia en específico en ese caso. Barakallahu Fik por aclararnos este concepto tan importante como es Zakatul Fitr, que nos ayuda a completar nuestro Ramadán y eliminar faltas de nuestro ayuno en Ramadán. Barakallahu Fik por tu compañía. Barakallah. Y de ustedes nos toca despedirnos de ustedes y desear seguir contando con su presencia aquí en Ramadán Karim, donde resolvemos dudas y donde todos los días pasamos lista, de forma que no falten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان